La entrevista al aire. 8:39 de la mañana, le agradezco que esté con nosotros a esta hora al doctor Antonio Gagliardo, ex fiscal provincial del Guayas y Galápagos, ex juez también de la Corte y actual abogado pues en libre ejercicio. Doctor, gracias por estar con nosotros, buenos días. Muy buenos días, un honor estar con tan insignes panelistas. El gusto es nuestro, doctor, para tratar un tema que se convierte, claro, en polémico debido a la connotación, ¿no? Preocupación ante lo que vemos en el día a día, menores de edad infractores, pero infractores no solamente quizás en el robo, sino en delitos como sicariato, menores de edad que llegan a ser líderes de banda. Y desde hace algún tiempo atrás se viene por algunos sectores analizando si es que es momento de debatir que las penas para ellos deberían ser más fuertes. La pregunta es verlo desde el ámbito jurídico. ¿Cabe este análisis, considera usted, doctor? Sí, yo creo que en los actuales momentos, dada la peligrosidad de ciertos menores de edad involucrados en temas de sicariato, no de una, sino de varias personas, y que son hasta líderes de grupos delictivos, se debe pensar ya en una reforma integral al sistema penal y de menores, en donde los menores tengan que afrontar una responsabilidad penal ya como adultos. Porque inclusive hay algo, deberíamos decir, insólito, de que un menor de edad puede al día siguiente ser mayor de edad, y si comete el delito un día antes de ser mayor de edad, tiene un sinnúmero de beneficios que por eso alientan a los menores a verse involucrados en este tipo de delitos, pero si comete el delito al día siguiente va a tener penas más duras porque es adulto, penas que se multiplican 5 veces más. Entonces es una situación que no podemos quedarnos, como quien dice, ahí con los brazos cruzados viendo cómo ahora los menores han evolucionado, no es como antes, y cuando cometen este tipo de delitos atroces, de asesinatos, que son sicarios, no pueden ya ser tratados como menores de edad, deben ser tratados como adultos o con más rigurosidad, porque se nos está yendo de las manos. Ahora los grupos delincuenciales están metiendo en sus grupos a menores de edad para que sean los sicarios. Miren el caso del asesinato al fiscal Edgar Escobar, el que disparó y asesinó a ese fiscal era un menor de edad. Y así en un sinnúmero de hechos delictivos están involucrados como sicarios menores de edad, los reclutan, inclusive hay escuelas de formación de sicarios donde cogen a menores porque les explican que ellos tienen muchos beneficios y que cuando cometan el delito van a estar poco tiempo detenidos o ni estarán presos y saldrán libres y podrán continuar con sus fechorías. La sociedad y el Estado no pueden quedarse de manos cruzadas ante una situación tan evidente como es la peligrosidad de ciertos menores en este tipo de delitos. Aclaro, yo no estoy diciendo que a los menores cuando delincan deben ser sancionados como adultos. Hablo que en este tipo de delitos deben ser sancionados como adultos. Ahora, doctor, ¿pero por qué ha resultado tan complejo? Porque claro, quizás ahora se ha incrementado este hecho de que jóvenes estén inmersos en estos delitos, que en cada captura se hable de que también habían incursionado en tal u otro delito menores de edad, pero ya es algo que viene pasando, ¿no? ¿Y por qué resulta tan difícil, cree usted, ponerlo sobre la mesa, que alguien tome la iniciativa de decir, a ver, señores, sí, hay que reformar las leyes, tomará tiempo, pero hay que empezar? Bueno, yo creo que en esto tiene la iniciativa de la Presidencia de la República, que es el que manda proyectos de ley a la Asamblea. Los mismos asambleístas, lógicamente, van a saltar grupos de derechos humanos, grupos de defensa de menores, que es normal porque es su trabajo, ONGs, etcétera. Pero aquí está de por medio la actuación de ciertos menores que no pueden quedar prácticamente en la impunidad. Cómo quedan burladas las familias de personas asesinadas por menores de edad con penas irrisorias, con muchas gangas penitenciarias y un sinnúmero de situaciones que se ven beneficiados los menores de edad. Por eso es que a los menores de edad les explican los beneficios que tienen cuando cometen cualquier delito, inclusive ser sicario, y se animan a hacerlo. Y ellos actúan con plena voluntad y conciencia. O sea, los tiempos han evolucionado, han cambiado. No podemos ponernos radicales en que no, el menor es menor y debe ser tratado como menor. No, en los Estados Unidos de Norteamérica, que es uno de los sistemas judiciales, podríamos decir, que más seguridad da en el mundo, de más respeto del debido proceso, ahí a menores de edad se los juzga como adultos y se les pone cadena perpetua. Yo vi un caso de un chico de 14 años que entró a la escuela y mató como a 6 compañeros. Y fue condenado como adulto, juzgado como adulto, y le pusieron varias cadenas perpetuas.
Entonces es la hora que el Ecuador se replantee el sistema judicial y penal en cuanto a los menores, porque según el Código Penal y dicen el Código Penal que son inimputables los menores, y a ellos se les da son medidas socioeducativas, no una pena, pero ya en estos casos de menores avesados, que son criminales en serie, que son unas personas psicópatas, asesinos, criminales en serie, no podemos tratarlos como menores. Y están en lugares donde están menores que han cometido delitos menores, donde ahí van a correr peligro los mismos menores de edad. Entonces es una hora de, como prevención general del delito, a estas personas que cometen delitos graves, execrables, como el sicariato a menor edad, deben ser juzgados como adultos o endurecer más las penas en ellos, porque es una burla a la sociedad, a las víctimas. Y vamos a ver, pues, si estos defensores, a veces los menores, quieren vivir con un menor de estos, tenerlo en su casa, ahí en internamiento, en la casa de ellos. Nadie va a querer, pues, ¿no? La gente quiere que los ayuden, pero que los ayuden dándoles beneficios carcelarios, beneficiándolos de gangas. Por eso delinquen, pero ellos no hacerse responsables. Es bonito defender, pero no asumir también responsabilidades. Por eso es urgente esto, es urgente, hay que actuar urgentemente en este tema. Doctor, pero para eso, bueno, como usted lo decía, se requiere de una decisión, ¿no?, del gobierno, pero también hay que comenzar a decir quizás las cosas como son y transparentarlas. Y en eso analizar, usted decía, ellos reciben medidas socioeducativas. ¿En realidad las reciben? Esa es una duda que siempre tenemos, porque ingresar a estos centros, ¿no?, donde los jóvenes tienen que cumplir estas medidas es prácticamente imposible. Me refiero al acceso a la prensa. Queda siempre ese signo de interrogación. ¿Qué es lo que reciben? ¿Hay medidas o programas de rehabilitación para ellos realmente? ¿O qué es lo que pasa adentro? ¿Se juntan los unos con los otros? ¿Más bien a perfeccionar el delito? ¿Más bien a reclutarse entre ellos para integrar sus bandas cuando salgan? Quedan tantas interrogantes, ¿no? Solo quizás analizamos la causa. ¿Qué llevó a ese joven a que su vida haya sido dirigida a eso, a formar parte o a ser reclutados por bandas? ¿Qué es lo que pasa ahí? Sí hay una gran deuda social, pero tienen la capacidad o no de rehabilitarse, para según eso partir del análisis, y son cosas de las que no se hablan. Claro, sí, en efecto, lo primero que debe el Estado enfocarse en las escuelas, en las familias, también en las familias, es en prevenirlo, porque también muchos de estos asesinos son personas de hogares disfuncionales, tienen mucho odio, resentimiento, falta de oportunidades de trabajo, y por eso se meten en estos grupos delincuenciales. Y por otro lado, cuando están detenidos, no reciben ningún tipo de rehabilitación. O sea, esto de la rehabilitación es una farsa. No hay rehabilitación en este país, ni para los menores, ni para los adultos. Entonces, sencillamente están ahí detenidos, que pueden salir los fines de semana, que ir a la casa y estar preso de tarde y volver de noche. Es una ridiculez. Y ahí se mezclan menores de edad que no son tan peligrosos, que cometieron un error que ellos sí hay que rescatarlo, con estos menores de edad que son sicarios, que son asesinos, y los van a reclutar, les tienen miedo, los pueden matar, en fin. Es decir, el Estado ha fracasado en dictar políticas de prevención y también políticas de rehabilitación a los menores. Entonces esos menores no tienen quien los apoye, quien los ayude, solamente salen personas a dar discursos, a defenderlos, pero no se hace nada concreto que realmente sirva para rescatar y rehabilitar a estos menores para que no sigan delinquiendo. Más bien cada vez son más avesados, más peligrosos, reclutan a otros menores, y realmente ahora vemos la proliferación de sicarios que son menores de edad. O sea, no es que son casos aislados, estimada periodista Liz Valareso, ya es generalizado en todas las bandas de crimen organizado, hay menores de edad. Esta semana en Durán cogieron un poco de sicarios y grupos que pusieron bombas y crearon el terror en Guayaquil en el mes de noviembre, y la mayoría eran menores de edad, poniendo bombas, matando a policías, creando el caos, exigiendo dinero para vacunas. O sea, tienen que tomarse ya medidas extremas, drásticas, y debe ya iniciarse los respectivos cambios legislativos en cuanto a la intervención de menores en esta clase de delitos. No podemos seguir como estamos, sino esto va a seguir desbordándose y va a ser peor en los próximos años, va a ser terrible. Tenemos ya que tomar la iniciativa de manera urgente e inmediata en los cambios radicales en el sistema judicial en cuanto a las sanciones penales a los menores que están involucrados en este tipo de delitos execrables como es el sicariato.
Doctor, pero eso pasa por una reforma como las reformas que se han hecho al COIP, que tienen que tener un tratamiento en la Asamblea, o cuál sería el mecanismo de implementación de este cambio, ¿no? Que de darse o de ponerse sobre la mesa, que es lo que también parte de las soluciones que el país hoy requiere. Bueno, sería en el Código de la Niñez y de la Adolescencia. Ahí se habla que los menores son inimputables. Poner, bueno, serán imputables y serán sancionados penalmente como adultos los que cometieran delito de, por ejemplo, sicariato, violación, se me ocurre. Entonces ellos serán sometidos al Código Orgánico Integral Penal. Esa sería la reforma. Entonces ya ese menor va al sistema judicial como un adulto. Pero más, vea, aquí en el país los menores de 16 años pueden votar, 16, 17 años pueden votar, pero no pueden enfrentar un juicio penal cuando cometen un delito, porque claro, dice el Código de la Niñez y de la Adolescencia que son inimputables. Claro, y entonces, el voto requiere al Código de la Niñez para decir que en esa clase de delitos los menores no pueden ser beneficiados con ese procedimiento especial para menores, sino que tendrán que ser juzgados como adultos. Esa sería la reforma. Claro, y el voto requiere de un grado de responsabilidad de madurez, ¿no? Para que tú vayas a las urnas a decidir quién va a llevar las riendas del país, de la ciudad, de la provincia. Pero viéndolo también hay que ponerse del otro lado, doctor, ¿no? Uno dice, bueno, estos jóvenes no escogieron quizás valga la redundancia, como opción de vida el formar parte de una banda donde reciben dinero, donde les permite tener comida, la ropa que en su hogar no lo llegan a tener, hogares disfuncionales, son víctimas también, ¿no? de una realidad en la que viven. Pero también es doloroso pensar este joven ya declararlo como una vida perdida, pese a todos los delitos que haya cometido, porque al ingresar a un reclusorio donde están mezclados todos con todos, donde hemos visto que esa falta de clasificación quizás de tener a los privados de libertad en celdas según el delito que hayan cometido, a lo mejor el grado de peligrosidad ha llevado a que en estas masacres pierdan la vida gente que estaba quizás por pensión de alimentos. De igual manera que el sicario que ha cobrado cuántas vidas, ¿no? En su historial. Entonces, esas son cosas que también pesan y llevan a que este análisis no se lo realice tampoco con una frialdad, sino de también ver que hay esto, ¿no? Que ellos también llegan en un momento dado a ser víctimas. Claro, pero en todo caso, en las cárceles podrán estar en secciones especiales estos menores que cometen atroces delitos. O sea, habría que inducir a eso. Son criminales en serie, licenciada Valeria, son criminales en serio. No es que mataron una vez por error, matan varias veces. Inclusive matan alguna vez para entrar al grupo, después matan y ellos saben lo que están haciendo. O sea, no estamos hablando de una persona que no sabe. Matar es quitarle la vida a un ser humano y matan y asesinan y cobran y no les importa y no sienten ni siquiera algún remordimiento de matar a seres humanos. Entonces, ese tipo de situaciones ya son personas que no pueden ser vistas y juzgadas como menores. Tienen que ser vistos desde otro punto de vista por el sistema penal. Lo hace Estados Unidos de América, el sistema judicial quizás más seguro y perfecto. No, nada es perfecto, pero más perfectible del mundo. Lo está haciendo ante esta situación. Entonces, el menor de edad viendo estos asuntos ya va a pensar 1000 veces antes de meterse a matar. Bueno, quizás va a meterse a delitos menores por necesidad de hambre, pero ya no para ser sicario. Entonces, como la ley le da muchos beneficios, el menor dice, bueno, como no va a tener mayores sanciones, esto va a ser leve para mí, yo me dedico a delinquir. Y le explican eso los que los involucran en estos delitos. Entonces, eso debe cambiar. Tenemos que cambiar drásticamente 180 grados la forma como se está combatiendo este tipo de delitos donde están involucrados menores. No podemos seguir como estamos, si no van a seguir aumentando el número de sicarios menores de edad. Vamos a multiplicar, aumentarán más los crímenes violentos, aumentarán más los índices delictivos, más familias perderán a sus jóvenes. Yo el otro día vi en la televisión a un joven matando a otro y cómo le disparaba, pero así a cada rato, y le pegaba patadas a un cuerpo fallecido, patadas en la cabeza. Eso salió esta semana también. Entonces, no podemos continuar de esta forma viendo a los menores como unas víctimas inocentes cuando ya no lo son tanto. O sea, el mundo ha evolucionado, ya no estamos en las mismas situaciones de antes. Es el criterio del doctor Antonio Gagliardo, ex fiscal, abogado en libre ejercicio, a quien le doy las gracias por habernos acompañado esta mañana, tratando un tema polémico, complejo, pero que necesita ir al análisis desde el punto de vista de muchos ante la situación de inseguridad que se vive en el país. Gracias, doctor. Muy amable, siempre a las órdenes. Que tenga un buen día. Son las 8:53 de la mañana.